¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a resolver la parte de médico-biológicas, especialmente hablando de biología, de la guía oficial del IPN 2022. Recuerda que estamos resolviendo toda la guía, pero ahorita nos vamos a enfocar en biología. Fíjate, para poder resolver biología, que te cuento ya, que es la parte más sencilla de todo tu examen, hay que buscar palabras clave. Para poder resolver justamente esa pregunta, te voy a enseñar a cómo identificarlas. De hecho, vamos a leerla. Dice, en un organismo, ¿cómo se llama el nivel de categorización de la unidad funcional especializada donde se unen dos o más tejidos diferentes? Mira, no te espantes. Para poder resolverla, te voy a enseñar un poquitito sobre niveles de organización de la materia. ¿Y qué crees? La materia se organiza de una forma muy particular. Va desde lo más pequeño hacia lo más grande. Pero, ¿qué es lo más pequeño que existe en todo el universo? No es el corazón de tu ex, es el átomo. El átomo lo vemos aquí en biología y también en química. Fíjate que el átomo o los elementos pueden reaccionar entre ellos mismos. Pueden generar enlaces químicos para formar cosas más complejas. Y a esto en biología le llamamos compuestos químicos. Los compuestos son los bloques de construcción de otras cosas más complejas. Es decir, los compuestos pueden juntarse, pueden interaccionar entre sí para ahora formar el siguiente nivel, al cual le llamaremos biomoléculas. No te preocupes, el prefijo bio hace referencia a vida, eso es lo que significa. Y aquí le ponemos bio a todo. Es como Batman cuando le ponía a la cueva Baticueva o a su coche Batimóvil, etc. ¿Vale? Las biomoléculas o las moléculas que conforman a la vida también pueden interaccionar entre sí y formar cosas más estructuradas. ¿Y qué crees? Ahora nos encontramos en el nivel de organelos celulares, como el núcleo, los ribosomas, el aparato de Golgi. Los vamos a ir viendo, no te preocupes. Los organelos también pueden juntarse y ser delimitados o envueltos en una membrana citoplasmática. Cuando esto ocurre, llegamos a la célula. La célula es la unidad funcional de la vida, pero ahí no acaba la organización. Diferentes células pueden interaccionar y generar cosas más complejas, dándole el nombre al siguiente nivel de tejidos. Es decir, un tejido es la unión de más de una célula del mismo tipo para desarrollar una función en específico. Me explico. El tejido muscular tiene la función de la contracción, o el tejido nervioso de la interacción de corrientes eléctricas, como por ejemplo para hacerte pensar. Pero no acaba aquí. Los tejidos se pueden juntar con otros tejidos y en diferentes proporciones, generándose así a los órganos, como el corazón, el que no tiene tu ex, o el hígado, o el apéndice, o el páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando juntamos a diferentes órganos, tenemos a los aparatos y a los sistemas. Fíjate, podrían sonar cosas diferentes, pero básicamente es lo mismo. Un aparato o un sistema es la unión de diferentes órganos con un fin en específico, como por ejemplo el sistema digestivo, o el aparato locomotor, o el sistema circulatorio, el sistema nervioso, ¿vale? Estos aparatos y sistemas, que te repito, están en el mismo nivel de organización de la materia, se juntan, generando así al individuo. Y aquí viene el primer como bache, ¿vale? No sabemos si sigue una población o una comunidad cuando junto a diferentes individuos. Ten mucho cuidado, porque lo que sigue es una población. Es decir, si yo junto a la misma especie, se le llama población. Por ejemplo, ¿has visto en la calle cuando se juntan muchos perritos en una jauría? Es una población de perros. O tú cuando estás tomando, por ejemplo, las clases en tu salón, ¿no? Ahora que ya te va a tocar presenciales, es una población de Homo sapiens sapiens. Así es nuestro nombre científico. Cuando juntamos a esta población y la hacemos interaccionar con otros animales de otra especie, o inclusive plantas, o cualquier otra cosa que se nos pueda atravesar, ojo, ya no es una población. A esto le denominamos comunidad. Y fíjate, te lo explico en manera más fácil de entender.
La comunidad politécnica, es a la que tú vas a entrar en este examen de admisión, es el conjunto de diferentes escuelas o diferentes poblaciones. Te repito, la comunidad politécnica, es decir, todo el politécnico, es el conjunto de las diferentes poblaciones estudiantiles. Por ejemplo, los de ingeniería aeronáutica, o los de medicina, o los de la ESCA, los de administración, los de trabajo social, etc. Muchas poblaciones hacen a la comunidad. Espero que no se te olvide. Ahora, cuando esta comunidad, es decir, el conjunto de diferentes especies, interaccionan con lo que no está vivo, le llamamos ecosistema. Me explico. A todo aquello que esté vivo en un ecosistema le vamos a llamar factores bióticos. Recuerda que bio es vida. Y todo lo que no esté vivo le vamos a decir factores abióticos. Como por ejemplo, la temperatura del lugar, la humedad, la presencia de ríos, el pH, etc. Esos son los factores abióticos. Cuando los factores bióticos, lo que tiene vida, y los abióticos se juntan, se forman los ecosistemas. Y los ecosistemas tienen un clima en específico. Por ejemplo, los bosques templados pues tienen un clima templado. O la sabana tropical tiene un clima pues tropical. Pero ¿qué crees? No se acaba aquí el nivel de organización. Yo puedo juntar diferentes ecosistemas para generar una biosfera. La biosfera es la capa de la corteza terrestre que puede albergar vida, incluida la atmósfera, es decir, mayormente constituida por gases, la hidrosfera, constituida por agua, y la litosfera, constituida por suelo. Pero ¿para qué me sirve toda esta explicación? Muy sencillo. Vamos a buscar ahora sí las palabras claves de mi pregunta. Fíjate, dice: en un organismo, ¿cómo se llama el nivel de categorización de la unidad funcional especializada donde se unen dos o más? Ah, mira, tejidos diferentes. Ahí está mi palabra clave. Ya acabamos. Si se unen diferentes tejidos, no se te va a formar otro tejido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Descarto el inciso A. Y mira otra curiosidad. Aparatos y sistemas, dijimos que están en el mismo nivel de organización de la materia. Y te doy un consejo o te doy un tip en el examen. No puede haber dos respuestas posibles. Jamás en la vida puede pasar eso en el examen del Politécnico. ¿Ya viste? Ya llegamos a la respuesta por puro descarte, usando ese tip, buscando respuestas repetidas o eliminando cosas obvias. Entonces, cuando yo junto diferentes tejidos, ¿qué se me formaba? Claro, un órgano. Por lo tanto, la respuesta o el inciso B sería la respuesta correcta.